Revolución Mexicana de 1910. La Revolución Mexicana de 1910 fue un gran movimiento que dio grandes resultados debido a que fue en contra de las grandes injusticias que se vivía en la dictadura de Porfirio Díaz. Sin embargo, esto no fue la única razón por la que el pueblo mexicano decidió levantarse en armas. Esta lucha fue encabezada por distintos personajes, como entre ellos Francisco I. Madero es quien comienza el movimiento a partir del momento en que se decide enfrentar a Porfirio Díaz para la presidencia de México. Los cambios no solo escribieron la historia, sino incluso son tangibles. Las imágenes con esta y esta. Los cambios que surgieron a partir de este momento como quedan reflejados hoy en día, puesto que cargaron drásticamente los aspectos políticos, económicos y sociales. Esta es una imagen animada, ¿sí? Con esta. Son los mismos que hoy marcan las bases para las futuras alternaciones de las leyes en México. Para las elecciones de 1910, el Partido Nacional Antirreeleccionista, con Francisco I. Madero como candidato se enfrentó a Díaz. Al ver que Madero podía ganar, lo manda a encarcelar para triunfar en las elecciones. Madero escapó de la cárcel y huyó hacia Estados Unidos y lanzó el Plan de San Luis, en el que indicaba al pueblo que se levantara en armas el 20 de noviembre de 1910 en contra de los abusos del gobierno y de falta de democracia. Esta gráfica nos demuestra toda la tasa de mortalidad del 1900 a 1921 en México. En el año 1900 la difunción fue de 26.809, la población fue de 516.000, la tasa fue de 49.51. En el año 1903, 24.022, la población fue de 599.016, la tasa fue de 40.71. En el año 1905 la difunción fue de 28.169, la población fue de 624.739 y la tasa fue de 45.09. En 1907 la difunción fue de 29.107 y la población fue de 661.509. La tasa fue de 44.00. En el año 1910 la difunción fue de 30.848. La población fue de 753 y la tasa fue de 42.80. En 1918 no hubo difunción, la población fue de 844.579, igual tasa no hubo. En 1921 la difunción no tiene, la población es de 906.063, tasa tampoco tiene. Esta fue un error ponerla, esta gráfica no se alcanza a ver, perdón por ponerla. Aspecto social. Fue definido por múltiples protagonistas y componentes sociales, se desenvolvió en diversas etapas y escenarios. Si bien la idea revolucionaria estalló con la misión de derrocar la dictadura de Porfirio Díaz, las causas y los objetivos de fondo.
cultural. México no fue la excepción y la música desempeñó un papel fundamental en la revolución. Esto quiere decir que los corridos pues nos indican un pedacito de la revolución. En la economía se divide el periodo revolucionario en 3 etapas. La primera va de 1910 a 1913 en un conflicto meramente postelectoral. La segunda, entre 1913 y 1916, se encuentra en una etapa de violencia. La tercera, en 1916, se entró en un periodo de recuperación. Personajes destacados: Porfirio Díaz, 1830 a 1915. José de la Cruz Porfirio Díaz Morín presentó cargos de presidente en 7 ocasiones, 30 años en el poder. Francisco I. Madero, de 1873 a 1913, empresario y político mexicano. Su proclamación era contra el gobierno de Porfirio Díaz. Imagen. José María Pino Suárez, de 1869 a 1913, fue político, abogado, poeta, periodista y revolucionario mexicano. Pascual Orozco, de 1882 a 1915, general y líder revolucionario. En 1910 se levantó en armas y apoyó el Plan de San Luis de Francisco I. Madero. Victoriano Huerta, de 1845 a 1916, fue un ingeniero y militar mexicano. En una ocasión fue presidente entre 1913 y 1914. Emiliano Zapata, de 1879 a 1919, fue uno de los líderes mexicanos y campesinos más importantes de México. Venustiano Carranza, de 1859 a 1920, fue un político y militar y empresario de México. Francisco Villa, de 1878 a 1923, fue uno de los jefes de la revolución cuya actuación militar fue decisiva. Álvaro Obregón, de 1880 a 1928, fue un militar y político mexicano que participó en la Revolución Mexicana. Plutarco Elías Calles, de 1877 a 1945, fue un político y militar mexicano, presidente de la Nación Mexicana en 1924 a 1928. Bueno, pues la música se llama La Cama de Piedra y el corrido de Pancho Villa, por si se preguntaban cómo se llama la música de fondo. Gracias.